De los medios de comunicación por atender esta conferencia, esta declaración que vamos a realizar como grupo parlamentario de Morena, tanto diputados federales como compañeras y compañeros senadores. Voy a concederle el uso de la palabra a nuestra compañera Carmen Almeida para que argumente sobre lo que hemos logrado a partir del anuncio por parte de la presidencia de la mesa directiva de esta comisión permanente de que vamos a celebrar sesión con carácter presencial el próximo martes 27 de julio. Si no me equivoco, es 27 de julio. Entonces, compañeras y compañeros, de mi parte celebrar que se ha dado un paso importante porque se avisora que la Cámara de Diputados finalmente va a asumir una de sus facultades constitucionales, que es, entre otras cosas y otros asuntos que la compañera Carmen Almeida va a definir, el erigirse en jurado de procedencia. Te cedo la palabra, compañera diputada. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muy buenas tardes, gracias por atendernos, gracias. Soy miembro secretaria de la mesa directiva y como lo anunciaba ya el compañero Rubén Cayetano, se tuvo a bien instruir, llegar a un acuerdo político que celebramos, que confirmamos y que refrenda la posición que el grupo parlamentario de Morena había tenido desde un principio. Facilitar las condiciones para llevar a cabo un periodo extraordinario, de tal manera que se diera procedimiento a varios temas, incluyendo, por supuesto, al tema de los desafueros. En este sentido, celebramos, anunciamos que hoy, ya en el Pleno de la Permanente, se anunció la sesión de la misma para el próximo martes 27 en su modalidad de presencial, lo que facilita que se acuerde y que se apruebe el periodo extraordinario para ambas cámaras y de esta manera dar procedimiento al tema de los desafueros, al tema de la ratificación del secretario de Hacienda y a otros temas, incluyendo el del outsourcing, que inclusive ya fueron solicitadas algunas modificaciones al tema. Lo que queremos dejar claro es que senadores, senadoras, diputados y diputadas de Morena, logramos y confirmamos lo que veníamos solicitando desde hace tiempo, en el sentido de la necesidad del proceso y del tiempo de las sesiones extraordinarias para que nuestra calidad constitucional demos procedimiento, facilitar el tema de la aplicación de la justicia. Lo último que queríamos hacer era estorbar que se aplicaran los procedimientos de justicia y que en este sentido es bien importante dejarlo saber al pueblo de México. Era la posición inicial del grupo parlamentario de Morena, hoy se ratifica y el próximo martes tendremos a bien de aprobar el periodo extraordinario. Gracias. Sí, les pregunta Andrea Becerril de La Jornada. Buenas tardes. ¿Sí se oye? Quería preguntarles si ustedes respaldan esta iniciativa del senador Monreal, que va a formar parte del periodo extraordinario, que está incluso ya turnado a la Cámara de Diputados y que va dirigido a dar un plazo mayor a los empresarios para la entrada en vigor de las nuevas medidas sobre outsourcing. Hay varios temas importantes que se van a tratar. El tema del secretario de Hacienda, nosotros no podemos esperar el periodo ordinario porque hay que preparar el paquete económico que tiene que ser entregado el 8 de septiembre. A finales de agosto tiene que estar integrado y hay que trabajar en esta última etapa para poderlo presentar en tiempo y en forma como lo señalan nuestras leyes y nuestra Constitución. Está también la ratificación necesaria del secretario de la Función Pública. Están también el tema
de los juicios de procedencia en la Cámara de Diputados. Y están otros temas en las agendas de las dos cámaras que también tienen que abordarse para ya poder ir avanzando en los cambios que este país necesita. En el tema de la ley outsourcing, la opinión de los senadores es de que se amplíe. Entiendo que va a entrar, la propuesta se va a presentar en el Senado. Al Senado nos va a tocar discutir como Cámara de Origen, y el planteamiento de los senadores de Lo turnaron a Cámara de Diputados, perdón, senador. ¿Va a entrar a la Cámara Le de dieron Diputados? turno a la Cámara de Diputados hoy, sí. Bueno, se había dicho el senador Monreal que él iba a presentar, ojalá la va a presentar por la Cámara de... No, sí se presentó, pero la turnaron a Cámara de Diputados. Ah, ok. Entonces, bueno, pues ahí entiendo yo que el acuerdo fundamental es que se va a prolongar un mes, más el tiempo de... hay algunas fracciones parlamentarias que proponen que sea hasta diciembre, sobre todo por los ajustes que se tienen que llevar para evitar los despidos, entendiendo que todavía no todas las instituciones regularizan su trabajo permanente, o sea, todavía hay algunas instituciones como es el Infonavit, como es el ISSSTE, que están regularizando, y hay empresas, por un ejemplo, la propia senadora Xóchitl, que tiene una empresa de refrigeración, de aires acondicionados, pues que requieren que los ductos, o sea, ella contrata ductos, la gente que hace los ductos decía, pues yo tengo que contratar los ductos como una empresa especializada, aparte de la que yo tengo, entonces hay que hacer todo un trámite para poder lograr que este trabajo y esta gente no sea desempleada. Entonces yo creo que es correcto, entendemos también que esto ya fue consensado también por el gobierno federal con la Secretaría del Trabajo, y hay un acuerdo global de las partes sobre esta necesidad de prorrogar el tema de la aplicación de la ley. No sé si... Parece muy pertinente que efectivamente el senador Monreal haya hablado y anunciado que se van a dar estos 30 días más para que la fecha límite no sea el 30 de julio, sino el 30 de agosto. De cualquier manera, para dejar claro lo que no están diciendo con verdad el grupo parlamentario, los otros grupos parlamentarios, es que si bien es cierto que el transitorio establece este límite, también es cierto que tenemos la posibilidad en todos los casos de 90 días de plazo para transferir trabajadores, para poder tramitar un nuevo registro patronal, etcétera. De todas maneras, la propia iniciativa establece la posibilidad de 90 días más. Entonces, en realidad, van a ser 100, una vez que aprobemos este nuevo plazo, entonces, a partir del nuevo plazo, de todas maneras, seguirán existiendo esos 90 días en cuestión, que en total, pues, dan muchos días para que todos, 120, para que todos los empresarios que además están en acuerdo, hay un acuerdo, como todos ustedes saben, sobre la pertinencia y el beneficio que genera esta reforma, y lo único que tenemos que hacer es ajustar los tiempos, y estarán muy bien ajustados una vez que logremos este mes. Esa es la respuesta, Andrea. Espero que usted haya quedado, gracias, contestada. La siguiente pregunta es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Sí, senador, muchísimas gracias, declaro, muchas gracias. Nomás para precisar en relación a la propuesta que hace el PAN de que sean 6 meses, ¿estarían de acuerdo en conversarlo con ellos? El senador Monreal dijo que iba a tratar de dialogar este punto, esta propuesta que está haciendo con todas las bancadas, llegar a un acuerdo, a un consenso. ¿Estarían ustedes de acuerdo en dialogar sobre esta propuesta de los senadores del PAN o los legisladores del PAN para que sean 6 meses? Porque dicen que pues un mes no va a dar tiempo, que es un curita y que es una vacilada, que esto no va a dar tiempo. Por eso propone que sean 6 meses. ¿Estarían de acuerdo en dialogar o cuando menos conversar esta situación con ellos? ¿Esta propuesta? Esta propuesta del outsourcing se ha ido prorrogando su discusión. Estuvimos muchas veces ya a punto de que se sometiera a debates en las cámaras y siempre había una excusa, sobre todo de aquellos que han protegido a este tipo de empresas como un mecanismo de hacer fraude fiscal, de evadir los derechos de los trabajadores. Nosotros pensamos, tenemos prácticamente todo este periodo, o sea, toda esta legislatura
prácticamente desde que entramos era parte de la agenda que se iba a abordar. Pensamos que con un mes más que se dé, entendemos que va a haber todas las condiciones, que es lo que se compromete la Secretaría del Trabajo, para que los trámites que se requieran se puedan llevar a cabo. Y no creo que se requiera más tiempo, porque serían 190 días en lo fundamental. Serían 90 días que ya da la ley, más un mes más que se está proponiendo como prórroga, son 120 días. Y es una cuestión de voluntad, de querer hacer las cosas. Ahora, senador, pero también partimos de que, pues, si se está pidiendo un mes de prórroga es que algo se hizo mal. Entonces, ¿para qué, bueno, entrar otra vez en una situación igual que nos puede llevar a un callejón sin salida? No pensamos que se ha hecho mal. Lo que reconocemos es que ante la pandemia las instituciones no están funcionando en forma adecuada todavía. Eso justifica un mes más, hay un compromiso. Pero no se tomó en cuenta desde un principio. Y de las instituciones del gobierno federal para atender todas estas solicitudes y que esto permita que este proceso se regularice. Creo que es un mes más de reconocer los derechos de los trabajadores, un mes más de darles las prestaciones. ¿Ustedes no aceptan el dialogar, conversar esto con la oposición que está pidiendo más tiempo? Lo que se está haciendo, la propuesta de la prórroga, es parte de esa negociación ya, con los mismos empresarios. O sea, con la oposición hay que se amuelen, ellos, que se aguanten. No, por eso se está planteando modificar la ley. O sea, porque por lo menos estar en diálogo con eso, porque ustedes no aceptan ese diálogo. Ahora, otra cuestión, el asunto de la... Es importante respecto de este tema, que también es un tema político, y esperamos 40 años. O sea, esas empresas se dedicaron precisamente mediante la triangulación fiscal, mediante no tener a los trabajadores, mediante cambiarlos cada 30 días o contratos de 28 días. Ese abuso ya duró décadas. Y aquí muchos son víctimas de esos procedimientos. Ya tenemos que empezar a respetarnos los mexicanos. O sea, hay temas de fondo más allá del tema estrictamente técnico o legal. Son un mes más los 90 días de plazo de tolerancia que ofrece la ley. Entonces, no hay que retrasar para ganar tiempo y seguir tolerando una condición de abuso. Eso genera inclusive enfermedad, la incertidumbre de tu trabajo. Senador Monreal dijo ayer que hay incertidumbre entre los sectores involucrados, es para darles confianza, pero aquí vemos ya otra postura. No, tenemos 3 años en este nuevo gobierno. Es que quien no se ha dado cuenta que el país se está transformando por la vía pacífica, pues que le avisen, Se está haciendo el trabajo y se está proponiendo, puede haber ajustes necesarios porque nos impactó una pandemia que generó una contracción económica a nivel mundial, eso se entiende. Pero la propuesta de la Cuarta Transformación en el sector de empleo, de generación, no hay mejor generación de riqueza que empleos bien pagados y certidumbre laboral. No hay mejor, ahí está el ejemplo de Alemania. Se quieren parecer a Alemania en la tecnología, en algunas cosas, en el fútbol, pero no aceptan las responsabilidades que esto implica. Podremos debatir sobre muchas cosas, pero nada más mi última pregunta, diputada. Es en relación al extraordinario para el asunto de los legisladores que están señalados por cuestiones de pederastia y de cuestiones irregulares, del caso de Mauricio Toledo y de Benjamín Saúl Huerta. ¿Qué va a pasar con ese extraordinario? Finalmente, porque también hay una acusación, lo escuchamos hace rato, de los senadores del PAN, que ustedes están protegiendo a estos personajes. Para dar precisión a la respuesta, le voy a dar la palabra a nuestro compañero diputado Cayetano. Gracias por la pregunta, compañero. No hay impunidad y vamos a permitir el acceso a la justicia. Vamos a erigirnos como jurado de procedencia y desde ahora lo decimos de manera contundente y categórica. No vamos a conceder impunidad. Vamos nosotros a votar a favor el dictamen de la comisión instructora que preside nuestro compañero Pablo Gómez Álvarez. Ya está resuelto. Lo vamos a llevar a pleno, nos erigimos, se va a conceder el derecho de audiencia, el debido proceso,
cumpliendo a cabalidad con todos los procedimientos que establece la ley, y llegado su momento, bueno, me defino, voy a favor de ese dictamen, y yo creo que la mayoría del grupo parlamentario de Morena así también va a votar. Entonces no hay protección, no hay contubernio, cochupo o como se le llame. Nosotros vamos decididos, estamos resueltos, como ya lo hicimos con otro diputado también de nuestro grupo parlamentario al inicio de la legislatura, como ya lo hicimos con otros procedimientos, Cabeza de Vaca, Rosario Robles, y no vamos, Charrés, ¿sí? Nuestro compañero, ex compañero. ¿Pero van a solicitar que sea en un extraordinario o basta que va a ser en un extraordinario la propuesta, como estaba planteado originalmente, o que sea hasta la próxima legislatura? No, pues ya se extingue el Claro, fuero, por eso, entonces que sea en un extraordinario. no tiene caso, Sí, claro. quedaría sin materia. No, claro. El caso es que pues, ha habido muchas críticas porque estos señores Claro que siguen sí, total impunidad, ¿no? categóricamente sí, es parte de la agenda de los Sí. tres asuntos, porque los opositores no quieren que vaya el tema del fiscal general del estado de Morelos. Que tiene un amparo, tengo entendido, y eso pues No, es ilegal. que no procede ese amparo, porque nosotros somos comisión permanente. Él está litigando contra la comisión instructora y contra la Cámara de Diputados. Pero ustedes ya no van a insistir en eso, diputado. Eso se define en San Lázaro, eso se define en la Cámara de Diputados, si procede, no procede, será materia de las alegaciones que se presenten una vez que se instale o se instaure el jurado de procedencia. La comisión permanente no tiene facultades en materia de desafuero, no tiene atribuciones en materia de jurados de procedencia. Por eso lo que se va a discutir el martes es únicamente si hay periodo extraordinario y si todos estos temas que se han referido aquí se van a incluir tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados. Nosotros nos pronunciamos porque ya no queremos más impunidad, que no se separen los tres temas que vienen ya aprobados en la primera comisión de esta comisión permanente, que tiene que ver con los dos desafueros de Saúl Huerta, de Mauricio Toledo y del fiscal. Esa es otra situación, la del fiscal, pero que vayan juntos, porque nosotros no queremos más. Pero si eso los atoró, impunidad. entonces tampoco va a transitar eso, ¿no? ¿Perdón? Si eso no había sido aceptado, pues tampoco va a transitar. Si Bueno, insisten, pues si ahí insisten se en va a eso, ver. no va a caminar Sí, eso. Ahí se va a ver que cada quien vote y que el pueblo de México juzgue. Vale. Muchas gracias. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Oiga, respecto a esto, no se despegue del micrófono. Respecto Gracias. a este tema, había una controversia por la cuestión del fiscal. ¿Ya se tienen los acuerdos previos para llegar al martes y finalmente poder votar? ¿Ya se tiene esto? Con sinceridad, Yo espero- Sinceramente, al fin aquí nadie nos escucha. A ver. no, nadie. Todos. Sí. Aquí no nadie lo va a saber. Yo espero que lleguen al consenso de que pasen los tres asuntos y que no se obstaculice, que sea la Cámara de Diputados el órgano legislativo idóneo, facultativa y constitucionalmente quien asuma si los fiscales generales de los estados tienen o no fueros. Allá la Cámara, nosotros como comisión permanente, yo ya tengo mis propios argumentos, pero no los voy a adelantar. Si no hay periodo extraordinario, pues ni modo, ahí van a quedar esos argumentos, pero no puedo emitir argumentos respecto a la materia. Entonces, nosotros que estamos diciendo que eso no es materia aquí, lo vamos a empezar a ventilar de esta manera. Ahora, respecto a los acuerdos, pues yo espero que haya sensatez más que acuerdos, que haya congruencia más que acuerdos de parte de todos los representantes populares que conforman esta comisión permanente, porque no se trata de que te dejo pasar tus dos temas, pero lo bajo, porque si no lo bajas, de todas maneras no van a dar los votos
los 2/3 para que tengas periodo extraordinario, que así se consigne en la votación y vamos viendo quién es quién. Y ahorita cómo está el tema, porque hay que verlo, ahorita cómo está el tema, ¿Eh? que nos diga cómo está el tema, o sea, cómo están los votos, cómo está el previo para esto. Sí, aquí ¿Se va a hacer o no se va a hacer? quienes Porque están finalmente... en la mesa ajá. directiva Ujú. tienen más claridad en eso. Nosotros, bueno, al menos un servidor está con todo porque haya periodo extraordinario y llevamos estos asuntos donde se tienen que llevar. Pero la compañera Carmen Almeida es la que está ahí en estos asuntos de diálogo para ver cómo se construye el asunto y a ver cómo se resuelve. Entonces le cedo la palabra a ella. Gracias. Es que el compañero periodista quiere un planteamiento así muy general, no, muy técnico y muy docto de los, rebasando ese escalón, digamos, de lo técnico, docto. ¿Hay acuerdo de la Junta de Coordinación Política de que exista y se dé y se lleve a cabo el periodo extraordinario? En eso todos los partidos están de acuerdo. Ok. Entonces, se llama y ya se citó al próximo martes para que en esta sesión de la permanente se vote cuándo y cuándo es el periodo extraordinario, en qué fecha exacta y cuáles son los temas que se integran. Como ya lo dijeron mis compañeros del grupo parlamentario de Morena, tanto de senadores como diputados y diputadas, ahí se propone que se incluyan todos los temas, los 3 jurídicos, el tema de los desafueros, la ratificación del secretario, el tema del outsourcing, y ya se discutirán según corresponda en las cámaras. Sí, le digo, lo hablo por lo de el senador. Pero no puede haber acuerdos previos a la reunión del martes. Lo que está acordado es que va a haber sesión el martes y en el martes, de aquí al martes, habrá reuniones correspondientes y el martes se votará y se discutirán esos temas. Ok, gracias. Sí, a ver la diputada. Nada más brevemente al compañero que comentó sobre el tema del outsourcing. Yo quisiera decirles que hacer eco a la información falsa que están difundiendo el PRI y el PAN no le ayuda a los millones de trabajadores que después de 30 o 40 años de haber vivido una condición de explotación que justamente avaló el PRI y el PAN al no haber cambiado las leyes referentes al outsourcing, hoy va finalmente, gracias a esta transformación, a ocurrir el gran evento de regular adecuadamente eso que tanto afectaba a los trabajadores. Parece un poco inaudito que haya quienes, utilizando argumentos falsos, estén tratando de desacreditar esta gran iniciativa que beneficia a tanta gente. Pero más aún, como se lo decía ahorita la compañera reportera de la jornada, no solamente van a tener un mes, van a tener en completo 4 meses, los cuales contados a partir de febrero en realidad dan hasta diciembre, o sea, a finales de diciembre el próximo año es cuando las empresas van a estar ya implementando de manera clara y precisa esta iniciativa. Así que me parece que es algo que todos debemos aplaudir. Entendemos que la oposición, en su afán sistemático y permanente de utilizar a los medios de comunicación para tratar de contradecir las grandes reformas que se están haciendo ahora, pues traten de manipular la información. Es parte de lo que ellos hacen sistemáticamente aquí, allá y en todos lados. Pero nosotros, que sí sabemos lo que implica hoy que el outsourcing se regule a la manera en como nosotros, los diputados de la Cuarta Transformación y de Juntos hacemos historia, lo estamos proponiendo, pues es un gran triunfo para todos, incluidos para los colegas periodistas que aquí nos acompañan. Solamente quería hacer esa aclaración. Muchas gracias. Una precisión muy importante, muy importante. Primero que nada, apelamos a la voluntad política, puesto que ya hubo el consenso de llevar a cabo el periodo extraordinario. Pero otra cosa muy importante son las fechas. No puede ser
posterior al 30 de julio, es decir, 29 y 30 de julio, precisamente para que esa ampliación de un mes, del 1 al 30 de agosto, pueda cumplirse. Es decir, que si rebasamos esa fecha, entonces ya entraríamos en la primera semana de septiembre con la ampliación de este mes. Por eso es tan importante celebrar, refrendar, que haya acuerdo para que sí se lleve el periodo extraordinario y ese periodo extraordinario se apruebe el martes y se lleve a cabo conforme a reglamento 48 horas después, jueves y viernes, y permanezcamos dentro de los límites de las fechas para dar cumplimiento a ese mes y empiece a correr ese mes de prórroga de 30 días al 30 o 31 de agosto. Gracias. Sería todo. Les agradecemos mucho a las legisladoras y legisladores que nos acompañaron. Buenas tardes. Esta conferencia de prensa sobre el tema de inmersión cultural y voluntariado 2021, el PIC. Vamos a pedirles el Senado de la República, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, tuvo el honor de recibir hoy en la mañana en el edificio de Jicotencal a una delegación de 80 estudiantes de origen mexicano que llevan toda su vida en Estados Unidos bajo el programa de inmersión cultural y voluntariado 2021. Hoy tenemos el gusto de recibirlos en su país y acercarlos a sus raíces. Hoy aquí me acompañan dos de los jóvenes que estuvieron en la mañana con nosotros en este importante evento de recepción que les brinda el Senado de la República, como responsable también de la política exterior mexicana y de las relaciones exteriores de este país. Hoy aquí nos acompaña, tenemos el honor que nos acompañe el embajador Ricardo Santana Velázquez, integrante del IME, del Instituto de Mexicanos en el Exterior, y parte de la Cancillería de Relaciones Exteriores de nuestro país, que colabora él con Marcelo Ebrard, el canciller mexicano. Estaba también, se acaba de retirar la senadora Berta Alicia Carabeo, que es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores con América del Norte, que aquí estuvo con nosotros y estuvo en la mañana en la recepción junto con el senador Héctor Vasconcelos, que también estuvo en la recepción de esta delegación de estudiantes. También aquí tenemos a Lucelena Romero del IME, a Jacqueline Neril del programa de inversión cultural con Canadá, y tenemos también a Donis Galarza del programa de inversión cultural con Estados Unidos. Recibimos hoy en la mañana a 74 estudiantes destacados en total, 6 de Canadá, 1 en Puerto Rico y 67 en Estados Unidos. Es un honor para el Senado de la República abrirle las puertas a su casa a este grupo de estudiantes mexicanos que están estudiando en Estados Unidos y que son parte del programa de DACA, un programa tan defendido por el Gobierno de la República, por el Senado de la República, por el Gobierno de México y afortunadamente también por el propio gobierno norteamericano. Hoy, en esta lucha, Biden es aliado de esta batalla para que nuestros jóvenes estudiantes puedan continuar estudiando en Estados Unidos. Agradezco la visita de estos jóvenes triunfadores, destacados en sus estudios y que sean bienvenidos en su país, en su tierra. En el Senado estamos trabajando de la mano con nuestros pares americanos para hacer una realidad el Acta Ciudadana y combatir a la migración desde sus orígenes, para que la migración no se dé por necesidad. Y también estamos impulsando al grupo de legisladores de origen hispano para mejorar las leyes y apoyar a sus padres migrantes
y a ustedes como parte de esa gran nación. Es un gusto saber que nuestros jóvenes en Estados Unidos están interesados en conocer sus raíces, su país, su patria, mantener sus vínculos familiares y culturales. Esperamos que más adelante se incorporen en la vida pública de ambas naciones y continúen trabajando y estudiando por el bien de la sociedad de ambas naciones. México y Estados Unidos tenemos grandes retos y compromisos muy importantes para que la región salga adelante. Recientemente, en el 2019, se firmó el TEMEC, un importante tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Ustedes son pieza fundamental, estos jóvenes, para que sigamos trabajando de manera conjunta y en beneficio de los habitantes de esta gran región que representa los primeros lugares de intercambio comercial a nivel mundial con nuestro país. Queremos felicitar a estos jóvenes. Vamos a pedirle a la compañera Jacqueline Neil del programa de inmersión cultural con Canadá que nos dé unas palabras y un comentario. Adelante, Jacqueline. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esa presentación. Gracias. Me llamo Jacqueline, mi nombre completo es Jacqueline O'Neill Huerta. Como pueden ver a través de mi nombre, O'Neill y Huerta, tengo herencia bicultural, mi papá siendo de Canadá, mi mamá siendo de México. Y yo nací en Canadá, pero crecí en México por cierto punto y no he visitado México desde que nos mudamos a Canadá hace unos 15 años. He tenido la muy buena oportunidad de que la IME permitió que solicitantes de Canadá pudieran participar en el programa este año y ha sido un gran honor y un placer poder visitar la Ciudad de México, al cual nunca he visitado antes en mi vida. Y es fascinante poder ver la cultura, los diferentes locales. Tuve la oportunidad de ver a Xochimilco, el Palacio Nacional, y el Castillo de Chapultepec, muchísimas gracias. Y he oído de estos lugares conociendo la historia de México, creciendo como estudiante en Zacatecas, pero perdí un poco de esa historia al mudarme a Canadá, ya que allí la comunidad latinoamericana no es tan fuerte como lo es en el sur de los Estados Unidos y la presencia mexicana no es tan fuerte, sí existe, pero está muy dividida. Entonces me da mucho gusto poder participar en este programa, conocer a la herencia de mis padres, especialmente de mi mamá, de mis abuelos, y pues poder conocer un poquito más del otro lado de mi cultura mexicana. Sí, y muchas gracias. Muchas gracias. Queremos pedirle a Donis Galarza, del programa de inversión cultural con Estados Unidos, que haga uso de la palabra. Adelante, Adonis. Muchas gracias por la palabra, senador Narro. Como dijo el senador, mi nombre es Adonis Galarza Toledo. Soy originario del estado de California, el sur de California, un pueblito que se llama Oasis, como a 1 hora y media de la frontera. Pues antes que nada quisiera agradecerle al Instituto de Mexicanos en el Exterior, a todos los compañeros que se unieron a hacer que este programa sea posible y que yo y al igual que los 77 otros estudiantes que nos acompañan puedan tener esta experiencia única. El programa de inmersión cultural y voluntariado es una experiencia única para poder entender nuestras raíces culturales, nuestra historia a un nivel más profundo. Yo soy hijo de padres inmigrantes del estado de Guerrero. Virgilio y María Galarza son unos guerreros en mis ojos que han luchado y han sacrificado mucho para poder darnos la vida que nos merecemos como seres humanos. En los Estados Unidos es muy difícil ser inmigrante, es muy difícil ser hijo de inmigrantes y al transcurso de los años, al transcurso de la asimilización, se empiezan a perder costumbres, se empiezan a perder historias, leyendas,
las realidades de los hechos, qué es lo que nos trajo aquí, por qué es porque estamos aquí. Y entre eso, yo creo que eso hace mucho daño a nuestras comunidades inmigrantes, porque no hay un entendimiento profundo. Hacemos el mayor esfuerzo de conectarnos, de tener nuestras costumbres, nuestras culturas muy vivas, y es muy cierto, ¿no? Aún se festejan las festividades y las culturas en los Estados Unidos, pero a un nivel de profundidad, de que entiendamos de dónde venimos, es lo que yo he visto que es una brecha que hace falta entre mis compañeros, con los que fui a la escuela, con los que estudié. El 60% de los estudiantes donde yo estudié de la Universidad Estatal de San Bernardino, somos el 60% hispanos americanos, el mayor mexicano-americanos, y algo que hace falta es ese entendimiento, ¿no? De dónde venimos. Para mí, algo que fue muy empoderante y muy impresionante es el saber que yo vengo de una cultura que construyó pirámides, de una cultura de una comunidad, de comunidades, de gente que construyó un lago, una ciudad arriba de un lago. Eso es impresionante, eso es eso empodera a uno, porque nos da a entender que somos capaces de todo, nos da a entender que somos capaces de hacer lo que se nos ponga enfrente. Y parte a lo que me refiero es que al transcurso de los años empezamos a pensar, a creer que no cabemos, que no somos, y que no podemos ser en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta oportunidad de venir, aprender de dónde vienes, conocer tus raíces, saber de lo que vienes, de lo que tus antepasados han hecho, eso es para mí muy impresionante, y sé que es lo que me ha dado fuerza para seguir. Y cuando yo estoy a punto de darme por vencido y empiezo a pensar de las batallas, de los sacrificios que nuestros antepasados indígenas hicieron, la resistencia que ellos han formado, y al igual la resistencia que nuestros padres han demostrado al ser inmigrantes, eso es lo que da mucho poder y da mucha fortaleza para seguir adelante en los momentos difíciles. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, senador Narro, por el uso de la palabra. Que tengan buen día y nos vemos pronto. Gracias, México. No sé si hay alguna pregunta. Este es parte de un gran programa que impulsa el gobierno mexicano a través también de la Cancillería, el apoyo, la vinculación, el retorno, la visita de estos estudiantes aquí a México para que conozcan su país, su patria, las costumbres, la cultura, de dónde son originarios ellos, su familia, y que de alguna forma no se olviden de su patria, y que México está abierto para recibirlos y para darles su lugar. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, senador, y también a nuestros distinguidos invitados. Muy buenas tardes. Sí, yo creo que es esto. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. La idea es dar un pronunciamiento, pero en primer lugar quiero agradecer la presencia de todos ustedes, de los medios de comunicación que están aquí en este día. El día de hoy convoqué esta conferencia de prensa para dar respaldo a la postura que el día de hoy tomó el Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de respetar la decisión del Gobierno de los Estados Unidos en postergar la reapertura fronteriza un mes más, priorizando la salud de las y los habitantes de ambos países.
quiero hacer un respetuoso llamado al Senado de Estados Unidos, particularmente a la Comisión de Asuntos Exteriores, a abordar con el gobierno de Estados Unidos una pronta reapertura de la frontera con México. De la misma forma, me gustaría hacer un respetuoso llamado a las y los mexicanos que viven en la frontera norte a seguirse vacunando por salud propia y las de sus familias. Al mismo tiempo, quiero destacar que este factor será fundamental para la reapertura de la frontera con los Estados Unidos. En mi carácter como presidenta de la Comisión de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, señalo la urgencia de abrir a la brevedad la frontera, sobre todo por las familias que tienen a sus seres queridos al otro lado de la frontera desde hace 16 meses y a quienes no han podido visitar. A todo ello se suma la emergencia que vive la economía transfronteriza, que tiene tanto en el lado mexicano como en el estadounidense una interdependencia de gran complejidad. La reapertura con respeto a todos los protocolos pertinentes de salud será benéfica para que ambas naciones empiecen la recuperación económica en la zona fronteriza. Unidos somos más fuertes. Y desde el Senado expreso mi respaldo al diálogo bilateral que se ha establecido y que la Cancillería ha desempeñado de forma extraordinaria mediante un grupo de trabajo con las autoridades estadounidenses. Gracias. Destaco y reconozco la cooperación en materia de vacunación para acelerar de forma efectiva el proceso en la frontera norte. Agradezco mucho como senadora de la República al gobierno de los Estados Unidos por la donación de 1 millón de vacunas Johnson & Johnson. Desde la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, quiero enfatizar la necesidad de reactivar la economía transfronteriza. Debemos decir que el éxito se mide en números y es señal del éxito que representa la vacunación en estados como Baja California, en el que en tiempo récord se aplicara cerca de 1.300.000 millones de dosis. Y en el caso de Ciudad Juárez, que es la frontera, la ciudad frontera donde el estado de Chihuahua que yo represento, y su zona colindante, se tiene contemplado aplicar a la brevedad 2.848.000 vacunas. La vacuna de Johnson es de una sola dosis y hemos aplicado ya más de 1 millón de vacunas en tiempo récord, desde Tijuana hasta Matamoros. La vacunación ha sido un éxito y cada vez más mexicanas y mexicanos están seguros ante los efectos de esta terrible pandemia. Pero con la decisión hoy tomada, queda en remanente que debemos continuar con los esfuerzos para que todos y todas estemos vacunados. Es por eso que aprovecho de nuevo para invitar a la población de los estados fronterizos a no bajar la guardia y continuar con el plan de vacunación. Y por último, quisiera extender mi respaldo y reconocimiento al Gobierno de México que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Como ya lo ha señalado el canciller Marcelo Ebrard, México tiene uno de los portafolios de vacunas más grandes en el mundo.
donde todas son seguras y eficaces. Además, el ambicioso plan de vacunación ha permitido aplicar 55.896.249 dosis, lo cual es un esfuerzo sin precedentes. Exhorto a las y los jóvenes a vacunarse en el momento en que sea su turno y mantener medidas para prevenir contagios. La vacunación ha llegado y es responsabilidad de toda la población continuar con el proceso para que el regreso a la normalidad sea lo más pronto posible, sobre todo en la frontera. Gracias. Si nos permite, senadora, tenemos una pregunta. Le pregunta Félix Muñiz de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senadora? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, quizás un poco contradiciendo su postura. El gobierno de Estados Unidos ha tomado esas medidas porque precisamente toma en serio el problema del COVID. Y sin embargo, México no dice nada por la tercera ola. No sé si está relajado, no sé si qué pase, pero se requeriría de cambiar la estrategia otra vez. Las vacunas seguirán aplicando, sí, pero lleva tiempo, pero deben de tomarse otras medidas. No sé si eso no sea necesario. Y ya hablan por ahí de una danza de 20 millones de vacunas que no se han aplicado. ¿Dónde están esas vacunas o por qué no se aplican? Bueno, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que es, ¿sí? Yo estoy dando datos muy precisos, sobre todo de la vacunación en la frontera norte, ¿verdad? Que es lo que estamos en estos momentos, es el tema que nos preocupa. Sobre todo porque eso es parte por lo cual están cerradas las fronteras. Y esto implica muchas otras cosas. No es una cuestión únicamente de salud, ¿sí? Sino es una cuestión también económica. Y por lo tanto, pues estamos haciendo un llamado al Senado de Estados Unidos para que colabore también para la reapertura de la frontera, porque tanto afecta del lado mexicano como afecta también del lado estadounidense. Sí, pero hay una precisión. Estados Unidos toma esa decisión, bloquea, y México no hace nada. O sea, entonces hay que lleguen los migrantes y hay que se estén. No, sí se está haciendo. Obviamente que se está haciendo. Por eso es precisamente lo que está diciendo nuestro presidente de la República. Y en este caso también el Senado hacemos este pronunciamiento porque nos interesa realmente que se resuelva esta situación. En ese sentido, creo que estamos también apoyando la postura incluso de nuestro presidente y de nuestras autoridades que son competentes en la cuestión de salud. Y sí se está atendiendo, por lo que usted decía al principio, sí se está atendiendo. Y el caso de que se estén constantemente se están revisando y se están estudiando para que sean las mejores medidas para atender esta situación de salud en el país. No podemos nosotros soslayar el hecho de que se ha atendido de la mejor manera posible y que el doctor Gatell ha estado al frente atendiendo este asunto. El asunto de estas vacunas entonces no están guardadas, o sea, no existen, ¿o qué pasa? No, ahí? eso es un rumor de lo que usted mismo dijo. Se dice, porque así lo mencionó, se dice que existen tales y cuales. Pues tendríamos que verificar realmente antes de hacer algún pronunciamiento. Pues yo creo que con eso doy por terminado este asunto. Muchísimas gracias. Gracias a usted, senadora. Buenas tardes.